La mujer más misteriosa de la Biblia que se casó con C, ¿quién se casó con Caín? Hay ciertas mujeres en el mundo de Dios que han despertado una enorme cantidad de interés a lo largo de los siglos. La primera es la esposa de Caín. Génesis 4, versículo 17, nos dice que Caín conoció a su esposa, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Y Caín construyó una ciudad y la nombró Enoc, en honor al nombre de su hijo. Entre las mujeres mencionadas en las Escrituras, quizás ninguna ha causado más confusión entre los cristianos que esta mujer en particular. En el jardín del Edén, Dios modeló dos figuras para comenzar la humanidad, Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios, puros y hermosos, como un testimonio de su amor y creatividad. De la unión de estos dos vinieron sus descendientes. Entre sus hijos, dos nombres resaltan prominentemente, Caín y Abel. Ahora el hombre, Adán, conoció a Eva como su esposa, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: «He obtenido un hombre con la ayuda del Señor». Génesis 4, versículo 1. Abel nació poco después, y sus historias entrelazadas de amor, celos y tragedia servirían como un modelo para la experiencia humana. Caín, el primogénito de Adán y Eva, es conocido por cometer el primer asesinato en la Biblia. A medida que la narrativa se desarrolla, surge una pregunta desde las sombras. Después del infame incidente en el que Caín, en un arrebato de celos, es exiliado a la tierra de Nod. El nombre Nod significa vagar en hebreo. La tierra de Nod no se describe en detalle, pero su nombre simboliza el destino de Caín como un vagabundo y un marginado. Allí, la Biblia menciona que Caín hizo el amor a su esposa, y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Génesis 4, versículo 7. La pregunta que ha persistido para muchos es: ¿quién fue esta esposa y de dónde vino? Cuando leemos sobre los primeros capítulos de Génesis, nos presentan a Adán, Eva, Caín y Abel. Sin embargo, después del trágico acto de asesinato de Caín, la Escritura nos dice que se mudó a la tierra de Nod y tuvo descendientes. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿de dónde vino su esposa? La Biblia proporciona algunas pistas que pueden ayudarnos a desentrañar este misterio. Una cosa que sabemos con seguridad es que Adán y Eva tuvieron muchos hijos. La Biblia dice que después de que nació Set, Adán vivió 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Génesis 5, versículo 4. Este versículo implica que, además de Caín, Abel y Set, Adán y Eva tuvieron numerosos otros descendientes. Si ese es el caso, entonces es lógico suponer que Caín se casó con una de sus hermanas o una pariente cercana. ¿Pero no es casarse con un pariente algo malo? Hoy en día, casarse con un pariente cercano es mal visto, principalmente debido a las posibles complicaciones genéticas. Sin embargo, las cosas eran diferentes en los primeros días de la humanidad. Caín se casó con su hermana u otro pariente de sangre, y Génesis 5, versículo 4, específicamente establece que Adán tuvo hijos e hijas. El matrimonio entre parientes cercanos no estaba prohibido entonces, ni era genéticamente arriesgado. No fue hasta mucho más tarde, en el libro de Levítico, que Dios estableció leyes prohibiendo los matrimonios entre familiares cercanos. Fue cuando Dios le dio al pueblo la ley de Moisés que estableció leyes que prohibían a un hombre casarse con una hermana o sobrina. Ninguno de ustedes se acercará a ningún pariente cercano suyo para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. Levítico 18, versículo 6. En ese momento, Dios prohibió el matrimonio entre los siguientes: madre, padre, hermana, hermano, medio hermano, esposa del hermano, tía, tío, madrastra, nieta, nuera y yerno. Antes de ese tiempo no estaba prohibido. Levítico 18, versículos 7 a 17. Dios prohibió el matrimonio entre parientes en el tiempo de Moisés para proteger el creciente riesgo de descendencia deformada resultante de tal unión. Además, la futura salud de la nación de Israel estaba asegurada por este mandamiento. Además, el mandamiento contra este tipo de práctica fortaleció la estructura de la unidad familiar. Es importante notar que la Biblia no proporciona ninguna información sobre cuándo Caín mató a Abel o la edad a la que ocurrió este asesinato.
El guión simplemente establece que sucedió al final de los días. No es necesario suponer que Caín y Abel eran jóvenes o adolescentes en ese momento. Si cada uno de ellos tenía más de 50 años, entonces podría haber habido un número significativo de personas viviendo durante ese tiempo. Esto está respaldado por el hecho de que Adán y Eva tuvieron muchos más hijos e hijas además de Caín y Abel. La Biblia afirma que Adán tenía 130 años cuando nació Set y vivió otros 800 años. Dios había prometido multiplicar grandemente la concepción de Eva. Según la tradición judía, Adán tuvo 33 hijos y 23 hijas. Esto significa que había muchas personas viviendo en el tiempo de Caín y Abel. Se ha estimado que aproximadamente 32.000 personas podrían haber estado vivas cuando ocurrió este trágico evento. Además, Génesis 5 documenta extensas esperanzas de vida de los descendientes de Adán. Si asumimos que cada pareja tuvo hijos solo durante la mitad de su esperanza de vida, entonces la población en el momento de la muerte de Adán podría haber sido bastante grande. Además, la genealogía en Génesis 5 indica que cada descendiente de Adán hasta Lamec tuvo otros hijos e hijas. Con estos hechos en mente, no habría problema en encontrar una esposa para Caín antes de su destierro. Caín podría haber tenido muchas mujeres de entre las cuales tomar una esposa. Los cristianos que puedan tener preocupaciones con esta respuesta deberían considerar que, según la Biblia, los nietos de Noé no tuvieron más opción que casarse entre sus hermanos o primos primeros, ya que no había otras personas en ese momento. Juan Pedro 3 versículo 20, Génesis 7 versículo 7. También vale la pena mencionar que Abraham se casó con su media hermana, Génesis 20 versículos 2 y 12. Isaac, por otro lado, se casó con Rebeca, la hija de su primo Betuel, Génesis 24 versículos 15 y 67. Y Jacob, que era primo de Lea y Raquel, se casó con ambas. Por lo tanto, es evidente que la Biblia no prohibió el matrimonio de parientes cercanos hasta el tiempo de Moisés, Génesis 20 versículo 2. Además, el padre de Moisés, Amram, se casó con su tía Jocabed, Éxodo 6 versículo 20. Éxodo 6 versículo 20. Amram se casó con su tía Jocabed, y ella dio a luz a Aarón y Moisés, y Amram vivió 137 años. Basado en la información proporcionada en la Biblia, no está claro quién se casó con Caín. Sin embargo, podemos hacer una suposición educada de que muy probablemente fue una de sus parientes cercanas, dado el hecho de que Adán y Eva tuvieron muchos hijos. Según Génesis 4 versículo 14, Caín temía por su vida después de matar a Abel, lo que implica que ya había otros descendientes de Adán y Eva viviendo en el mundo. El hecho de que Adán y Eva tuvieron muchos otros hijos antes de que Caín tomara esposa se menciona en Génesis 5 versículo 4. Es muy probable que no solo hubiera hijos, sino también nietos de Adán y Eva viviendo en el momento de la muerte de Abel. Prehumanidad adámica. Hay algunos que sugieren que la esposa de Caín pertenecía a un grupo de humanos preadámicos que existieron antes de Adán y Eva. Sin embargo, esta hipótesis plantea más preguntas de las que responde. La Biblia deja claro que Adán fue el primer hombre creado, y la idea de que Caín podría haberse casado con alguien de esta raza preexistente contradice esto. Además, su esposa Eva fue nombrada así porque ella era la madre de todos los vivientes. Génesis 3, versículo 20. Ahora el hombre llamó a su esposa Eva, porque ella era la madre de todos los vivientes. Estos dos hechos descartan la idea de alguna raza preadámica de la cual Caín eligió una esposa. Otros hijos. Algunos eruditos bíblicos proponen que la existencia de otros humanos, fuera de Caín y Abel, se puede explicar sugiriendo que Caín y Abel no fueron necesariamente los primeros dos hijos de Adán y Eva. Argumentan que otros hijos e hijas pueden haber nacido antes de Caín y Abel, y que la Biblia simplemente está enfatizando a estos dos. Sin embargo, la Biblia no menciona a otros hijos de Adán y Eva antes de Caín y Abel. Es posible que existieran otros hijos antes de Caín y Abel, pero tal afirmación carece de apoyo en la Escritura y no puede ser completamente verificada. Si toda la humanidad descendió de Adán y Eva,
y sus dos primeros hijos fueron Caín y Abel, entonces ¿cómo explicamos la existencia de la esposa de Caín? A medida que la familia de Caín perpetuó más rebeldía contra Dios, la línea de Caín construyó la ciudad del hombre. Este proyecto alcanzó su clímax más tarde con la construcción de la Torre de Babel. Esto es todo lo que sabemos sobre la familia y posteridad del maldito Caín, hasta que los encontramos todos aniquilados en el diluvio universal. Génesis 4, versículos 25 a 26. Adán conoció a Eva como su esposa nuevamente, y ella dio a luz a un hijo y lo llamó Set, pues dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, porque Caín lo mató. A Set también le nació un hijo, a quien llamó Enós. En ese mismo tiempo, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor en adoración a través de la oración, la alabanza y la acción de gracias. Después de esta terrible historia de desobediencia en la línea de Caín, el capítulo termina con un rayo de esperanza. En contraste con la línea de Caín, Dios seleccionó un nuevo árbol genealógico. Dios le dio a Eva un hijo llamado Set en lugar de Abel. Set ilustró el mismo tipo de adoración que su hermano fallecido Abel, ya que las personas comenzaron a invocar el nombre del Señor en conexión con Set. La adoración orgullosa, como la practicada por Caín, se señala a sí misma. La adoración humilde, como la practicada por Abel y Set, llama a Dios. Número 2. La madre de Moisés, Jocabed. Cómo la fe de una mujer salvó a una nación. La madre de Moisés, Jocabed, era una esclava hebrea en Egipto y hija de un levita. Se casó con Amram, otro levita. Jocabed, que significa Jehová es glorificado, vivió para glorificar a Dios. Habían pasado 400 años desde que los judíos se habían asentado por primera vez en Egipto. José había salvado al país del hambre, pero los faraones que gobernaban Egipto con el tiempo se olvidaron de él. Sabemos que Moisés nació varios años después de su matrimonio, cuando los israelitas estaban experimentando muchas dificultades en Egipto. Éxodo 1, versículos 8 a 10. Ahora un nuevo rey surgió sobre Egipto, quien no conocía a José, y dijo a su pueblo: Miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más poderoso que nosotros. Vamos, debemos tratarlos astutamente, para que no se multipliquen, y en caso de guerra, se unan a nuestros enemigos, luchen contra nosotros y se vayan del país. Los hititas al norte eran una gran amenaza para Egipto en ese momento. Si los hebreos entre ellos se unieran con los hititas, representaría una amenaza significativa para su seguridad. Pusieron capataces sobre ellos, construyeron ciudades de almacenamiento para el faraón, mientras los hijos de Israel eran obligados a trabajar como esclavos en Egipto. Muchos de los edificios y monumentos más impresionantes del país se construyeron porque no sabemos el momento exacto en que comenzó esta forma de trabajo forzado. No podemos determinar cuánto tiempo duró. Algunos estiman que la esclavitud duró de 134 a 284 años. Como recién nacido, Moisés abrió por primera vez sus ojos a un mundo cruel e implacable. Nació en una nación de poder, pero era de un pueblo extranjero y oprimido, durante un tiempo en que todos los infantes como él estaban bajo una sentencia de muerte real. Leemos que Jocabed lo escondió por 3 meses. Los padres de Moisés actuaron por instinto parental natural y fe en Dios. Hebreos 11, versículo 23, describe la fe de los padres de Moisés. Por fe, Moisés, al nacer, fue escondido por 3 meses por sus padres, porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron miedo del edicto del rey. 3 meses lo escondieron en algún apartamento privado de su propia casa, a pesar de que hacerlo posiblemente ponía sus propias vidas en peligro. Algunos piensan que tuvieron una revelación especial de que el libertador debía surgir de su linaje. Sin embargo, tenían la promesa general de la preservación de Israel en la que actuaron con fe, y en esa fe escondieron a su hijo, no temiendo a la pena anexa al mandamiento del rey. Podemos superar el terror paralizante de otros debido a nuestra fe en Dios. Las parteras fueron ordenadas a poner fin a la vida de todos los recién nacidos varones hebreos por el mandamiento del rey.
solo se permitiría vivir a las niñas. Éxodo 1, versículos 11 y 16. Durante el tiempo del faraón, la población israelita en la tierra de Egipto estaba expandiéndose rápidamente en números. Esto representaba una amenaza para la autoridad y el poder del faraón, para ejercer control sobre los israelitas. El faraón ideó un plan dirigido a someterlos. Este plan estaba dirigido a suprimir el crecimiento de la población israelita, obligándolos a trabajar duro y esclavitud. De esta manera, el faraón esperaba limitar su libertad, restringir sus derechos y mantener su control sobre el poder. El mandato era atroz y hubo muchos casos de desobediencia que ocurrieron. Las doncellas se negaron a seguir el mandato. Según el relato bíblico, cuando el faraón emitió el decreto, Jocabed tomó medidas extraordinarias para proteger a su hijo. Elaboró una canasta, la cubrió con brea y pez para hacerla impermeable y colocó a su hijo dentro. Luego, puso la canasta a flote en el río Nilo, esperando que su hijo fuera encontrado y salvado. Probablemente, la madre de Moisés estaba llena de ansiedad en la expectativa de su nacimiento, ahora que este edicto estaba en vigor, y estaba lista para decir: «Bienaventuradas las estériles que nunca dieron a luz. Mejor así que traer hijos al asesino». Y su hermana Miriam se paró a cierta distancia para averiguar qué le sucedería. En un sentido literal, Jocabed hizo exactamente lo que el faraón dijo: poner a su hijo en el río. Jocabed colocó cuidadosamente a su hijo en una canasta impermeable hecha de papiros, que solo se menciona aquí y en relación al arca de Noé. Pero más aún, esto fue un gran ejemplo de confiar en el bienestar y futuro del niño únicamente a Dios. Cuando Jocabed soltó el bote construido de juncos, entregó algo precioso confiando en que Dios se haría cargo de él. Y Dios tenía un plan poderoso. Bajo la guía de Dios, la hija del faraón descubrió al bebé Moisés. A pesar de haber sido enseñada a rechazar a los hebreos debido a su cultura y crianza, los llantos del infante tocaron su corazón. Ahora la hija del faraón bajó a bañarse al Nilo, con sus doncellas paseando a lo largo del Nilo, y vio la cesta entre los juncos y envió a su doncella, y la trajo. Cuando la abrió, vio al niño, y he aquí, el niño lloraba, y tuvo compasión de él y dijo: «Este es uno de los niños de los hebreos». Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: «¿Debo ir y llamarte a una nodriza de las mujeres hebreas para que te críe al niño?» Y la hija del faraón le dijo: «Ve». La muchacha fue y llamó a la madre del niño. Entonces la hija del faraón le dijo: «Lleva a este niño y críamelo para mí, y yo te daré tu salario». Así que la mujer tomó al niño y lo crió, y el niño creció, y ella lo llevó a la hija del faraón, y se convirtió en su hijo. Y lo llamó Moisés, diciendo: «Porque lo saqué del agua». Éxodo 2:5-10. Dios tenía un hermoso plan en marcha para la liberación de Moisés, y en última instancia, para la liberación del pueblo de Israel también. Dirigió hábilmente las acciones de los padres de Moisés, el curso del río Nilo y los sentimientos de la hija del faraón para llevar a cabo su voluntad divina. Utilizando tanto la iniciativa inteligente de la familia de Moisés como la necesidad de la hija del faraón, Dios organizó una forma para que la madre de Moisés lo entrenara en sus primeros años y fuera pagada por ello. Jocabed fue recompensada por Dios por su fe, tanto que confió en él, al esconder a Moisés durante 3 meses, como cuando confió en Dios al poner a Moisés en el río. No hay duda de que durante estos años formativos, Moisés adquirió conocimiento del Dios de los padres y llegó a la realización de que los hebreos eran sus compatriotas. Jocabed dio a luz a Moisés, futuro dador de la ley, y astutamente lo salvó de la muerte siendo un infante. También dio a luz a Aarón, el sumo sacerdote de Israel. Jocabed confiaba en que Dios mantendría a su hijo a salvo. Solo pudo entregar a su hijo, en lugar de verlo ser asesinado, porque tenía fe en el Señor. Tenía fe en que Dios protegería al bebé. Los padres que, por cualquier razón, son incapaces de cuidar de sus propios hijos, pueden encontrar en la adopción una opción amorosa. La Biblia tiene mucho que decir sobre la adopción, y todo es bueno.
Jocabed es una figura misteriosa sobre la cual solo sabemos unos pocos hechos. Aquí hay algunas características de Jocabed. Primero, Jocabed era una mujer fuerte de fe. Segundo, Jocabed era valiente. Tercero, Jocabed tenía un corazón discernidor. Cuarto, Jocabed era una madre piadosa. La vida de Jocabed tiene algunas lecciones verdaderamente transformadoras debido a quién era. Jocabed eligió la fe sobre el miedo. Imagina los pensamientos de Jocabed durante su embarazo, sabiendo que el mandato requería la ejecución de todos los infantes varones. En tiempos anteriores, las ecografías no podían revelar la identidad de un niño no nacido. Nunca sabremos si Jocabed rezó por una niña para evitar la posible angustia, pero una cosa es segura: Jocabed tomó la decisión consciente de poner su fe en Dios mientras vivía algunas circunstancias aterradoras. Jocabed confiaba en Dios cada día. Eran 3 meses de mantener a un bebé recién nacido en silencio para que nadie escuchara su llanto y despertara sospechas sobre él. Moisés podría haber sido encontrado en cualquier momento a lo largo de los 90 días. Confiar en Dios de esta manera requiere fe. Madres de todos los períodos de tiempo pueden estar de acuerdo en una cosa: la paternidad es difícil. Tener todo en contra de tus hijos lo hace mucho más difícil. Jocabed sabía que tenía poco tiempo para preparar a Moisés. Solo se le habría permitido mantener a Moisés hasta que fuera destetado, lo que podría ser hasta la edad de 3 años como mínimo. Pero el tiempo que tuvo podría ser más largo, ya que fue capaz de enseñarle lo suficiente para fijar permanentemente su corazón en un conocimiento del Dios del cielo y su propósito y llamado. Dios puede hacer que tu peor enemigo sea tu Salvador. Fue un milagro que la hija del faraón eligiera adoptar a Moisés. Dios la convirtió en una amiga sumisa. Esto nos recuerda varias promesas que Dios hace en la Biblia a aquellos que le temen sobre cómo traerá a nuestros enemigos de rodillas y los servirá. Aquí hay una de esas promesas. Cuando Jehová se agrada de los caminos de un hombre, hace que hasta sus enemigos estén en paz con él. Proverbios 16:7. Incluso aquellos que buscan hacerte daño pueden ser utilizados por Dios para cumplir su voluntad en tu vida. Hay un tema constante a lo largo de la Biblia de Dios recompensando a aquellos que ponen su fe en Él. Jocabed es un ejemplo de tal fe. Jocabed pudo recuperar la custodia de su hijo como resultado directo de su fe en Dios y su disposición a poner esa fe en acción. Lo que le sucedió a Jocabed es un misterio para nosotros, pero una cosa se puede decir con certeza: ella realmente ha dejado su huella en el mundo. El trabajo que Moisés hizo continuaría convirtiéndolo en uno de los líderes más influyentes de la Biblia. Esta sería su legado. Jocabed no fue simplemente alguien que tenía fe. Hizo que su fe cobrara vida siendo valiente en su vida diaria y siendo una madre práctica. Jocabed mereció el honorable elogio que recibió en el Salón de la Fe en Hebreos 11. La fe reside en el núcleo del cristianismo y la vida cristiana. Mientras que la Biblia tiene mucho que decir sobre ello, la fe es un concepto desafiante de definir. Un concepto bíblico de fe incluye creer que Dios existe y que es santo y digno de confianza, tanto que basamos nuestras vidas en Él y su palabra, haciendo lo que dice, sin importar lo que nuestros ojos físicos nos digan. A través de la fe en Jesucristo, obtenemos la victoria que ha vencido al mundo. 1 Juan 5:4-5. Número 3. Séfora. Séfora es conocida principalmente como la primera esposa de Moisés, pero su carácter ofrece perspectivas únicas sobre la experiencia de las mujeres, el matrimonio y la fe dentro del relato bíblico. Séfora aparece en el libro de Éxodo, que se centra principalmente en la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto y su viaje hacia la tierra prometida. Séfora era una madianita. Madián era una tierra al este de Egipto, al otro lado del Mar Rojo. Los madianitas, el pueblo que vivía allí, eran originalmente descendientes de Abraham, el padre fundador de los hebreos, a través de una de sus esposas, Cetura. Así, de cierta manera, eran parientes lejanos de los hebreos. Eran pastores y comerciantes,
bastante diferentes de los egipcios, que estaban asentados y tenían grandes ciudades y templos. El estilo de vida en Madián era más simple, menos complicado y muy diferente de la vida lujosa y los juegos de poder de Egipto. Vida temprana. Séfora, que significa pájaro en hebreo, nació en la familia de Jetro, también conocido como Reuel, el sacerdote de Madián. Como Jetro era un sacerdote, cuyo rol le otorgaba respeto y ciertas responsabilidades, esto impactaba a sus hijos, quienes crecían sabiendo que eran custodios de valores espirituales y morales en su comunidad. Séfora, como sus hermanos, aprendió las tradiciones y rituales, tanto religiosos como culturales, de los madianitas. Fue en Madián donde Moisés la conoció. Moisés había llegado desde Egipto. Moisés sobrevivió este ataque y fue criado notablemente en el palacio. Sin embargo, esto no duraría para siempre. Moisés mató a un egipcio para salvar a un hebreo. Esto fue un gran problema. Matar a un egipcio era un crimen, y el faraón no iba a dejarlo pasar. Moisés tuvo que huir por su vida y escapó a Madián. Aquí conoce a Séfora. Cansado, sediento y quizás perdido en sus pensamientos sobre su futuro incierto, Moisés llegó a un pozo en Madián. Mientras descansaba allí, vio a 7 hermanas venir a sacar agua. Eran las hijas de Jetro, el sacerdote de Madián. Entre ellas estaba Séfora. Mientras Séfora y sus hermanas llenaban sus jarros de agua, un grupo de pastores llegó y comenzó a ahuyentarlas, intentando tomar el agua para sí mismos. Moisés no pudo soportar la injusticia. Levantándose de donde estaba sentado, salió en defensa de las chicas, ahuyentando a los groseros pastores. Luego ayudó a Séfora y sus hermanas a regar su rebaño. En Egipto, Moisés disfrutaba de la vida como uno de la familia real y era atendido de pies a cabeza. En el lejano desierto de Madián, Moisés finalmente tuvo la oportunidad de ser un sirviente, y lo hizo bien, trabajando arduamente para ayudar a regar los rebaños. Así que se levantó y vino a su rescate, y regó su rebaño. Éxodo 2:17. Cuando llegaron a su padre, él dijo: «¿Cómo es que han vuelto tan pronto hoy?» Y dijeron: «Un egipcio nos libró de la mano de los pastores, y además sacó agua para nosotras y regó el rebaño». Dado que Moisés todavía llevaba su ropa egipcia, lo juzgaron por su nacionalidad como egipcio. Entonces dijo a sus hijas: «¿Y dónde está él? ¿Por qué habéis dejado al hombre? Llamadlo para que coma pan». El comienzo de un nuevo capítulo. Jetro ofreció a Moisés no solo su hospitalidad, sino también la mano de Séfora en matrimonio. Moisés aceptó, y así comenzó un nuevo capítulo en su vida. Él, que una vez fue príncipe en Egipto, se convirtió en pastor en Madián, encontrando amor en los brazos de Séfora, bajo la atenta mirada del Dios que tenía planes para él. Podría haber parecido un encuentro casual, un mero giro del destino, pero como Moisés aprendería más tarde, todo era parte de un plan divino. Así que, en las tierras tranquilas de Madián, lejos de los esplendores de Egipto y los lamentos de su pueblo oprimido, Moisés encontró amor, propósito y una nueva identidad. Hijos. Moisés y Séfora fueron bendecidos con 2 hijos, Gersón y Eliezer. Los nombres de sus hijos encapsulaban su viaje y estado emocional. Gersón significa extranjero allí, destacando los sentimientos de Moisés de ser un alienígena en tierra extranjera. «He llegado a ser un extranjero en tierra extranjera», dijo Moisés, Éxodo 2:22. Su segundo hijo fue nombrado Eliezer, que significa «Mi Dios es ayuda». Moisés lo nombró así porque se sentía agradecido por la ayuda divina que había recibido. «El Dios de mi padre fue mi ayuda y me salvó de la espada del faraón», explicó Moisés. Éxodo 18, versículo 4. En esencia, estos nombres no eran meras etiquetas, eran ecos del viaje de vida de la pareja, puntos de anclaje de sus luchas, esperanzas e intervenciones divinas. En Egipto, Moisés aprendió cómo ser alguien. En Madián, aprendió cómo ser nadie. Mucho había aprendido en Egipto, pero más en Madián. Fue en Madián donde Moisés, su esposo, encontró a Dios en la forma de una zarza ardiente, un evento que lo pondría en el camino para convertirse en el líder del pueblo hebreo
y su liberador de la esclavitud egipcia. El misterioso incidente de la circuncisión. Un día, mientras Moisés cuidaba de sus ovejas, vio algo extraordinario. Había estado viviendo una vida pacífica lejos de las bulliciosas calles de Egipto, donde había crecido. Sin embargo, todo cambió cuando se encontró con una zarza que ardía, pero no se consumía. Curioso, Moisés se acercó a la zarza ardiente. Para su asombro, Dios le habló desde la zarza. «Moisés, Moisés», llamó Dios en Éxodo 3, versículo 4. «Aquí estoy», respondió Moisés, un poco nervioso pero también intrigado. Dios tenía una gran misión para Moisés. «He visto la miseria de mi pueblo en Egipto. He bajado para rescatarlos. Ahora ve, te estoy enviando al faraón para sacar a mi pueblo, los israelitas, de Egipto». Éxodo 3, versículos 7 a 10. Moisés estaba impactado. «¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar a los israelitas de Egipto?», cuestionó a Dios. Éxodo 3, versículo 11. Dios lo tranquilizó diciendo: «Estaré contigo». Éxodo 3, versículo 12. A pesar de su inicial renuencia, Moisés temía que su dificultad con la comunicación obstaculizara su capacidad para persuadir al faraón o a los israelitas. «Pero, ¿y si no me creen ni me escuchan?», preguntó Moisés a Dios. Éxodo 4, versículo 1. Dios demostró su poder a Moisés, transformando un bastón en una serpiente y de nuevo en un bastón, así como sanando la mano de Moisés después de volverla leprosa temporalmente. Dios equipó a Moisés con milagros y maravillas para mostrar al faraón, y Moisés estaba en camino de regreso a Egipto, con su esposa Séfora y sus hijos con él. Ahora, aquí es donde las cosas se vuelven un poco complicadas y confusas. Mientras se alojaban en un lugar en el camino, la Biblia dice que el Señor se encontró con Moisés y estaba a punto de matarlo. Éxodo 4, versículo 24. Espera, ¿qué? ¿Dios estaba a punto de matar a Moisés? Sí, eso es lo que dice la Biblia. La razón parece ser que Moisés no había circuncidado a su hijo, un acto que era muy significativo para los israelitas. La circuncisión era una señal del pacto entre Dios y Abraham, y era crucial que todo varón israelita fuera circuncidado como una forma de entrar en esa relación de pacto con Dios. Este desconcertante evento plantea más preguntas de las que responde. ¿Qué papel juega la circuncisión en salvar la vida de Moisés? ¿Y qué significan las palabras de Séfora, novio de sangre? Algunas interpretaciones sugieren que Moisés estaba en peligro mortal porque había descuidado circuncidar a su hijo, un rito esencial en el pacto abrahámico, Génesis 17, versículos 9 a 14. Al no adherirse a esta obligación pactada, Moisés podría haber sido visto como no apto para liderar a los israelitas. La rápida acción de Séfora para circuncidar a su hijo esencialmente salvó la vida de Moisés y lo realineó con el pacto de Dios. Otra interpretación sugiere que el acto de Séfora es uno de fe y obediencia. En la sociedad de su tiempo, sería inusual que una mujer realizara la circuncisión. Sin embargo, ella toma acción inmediata, actuando como mediadora espiritual entre Dios y su familia, asegurando que el pacto se mantenga. Séfora, la esposa de Moisés, comprendió rápidamente la gravedad de la situación. Tomó un cuchillo de pedernal, circuncidó a su hijo, y luego tocó los pies de Moisés con el prepucio diciendo: «Ciertamente eres un esposo de sangre para mí». Éxodo 4, versículo 25. Después de esto, Dios dejó a Moisés ir y fue perdonado. Parece que la rápida acción de Séfora salvó la vida de Moisés y también trajo a su familia a una alineación adecuada con el pacto de Dios. La historia resalta la importancia que Dios pone en el pacto y seguir sus mandamientos. Moisés fue elegido para liderar a los israelitas, y como líder, necesitaba estar completamente comprometido con Dios, incluso en seguir los rituales y tradiciones que podrían haber parecido pequeños, pero tenían un significado significativo. Esta historia sirve como un recordatorio solemne de cuán serio es Dios acerca de sus mandamientos y pactos, pero también destaca el papel de la acción fiel y rápida, en este caso por parte de Séfora, para corregir un error y alinearse uno mismo con la voluntad de Dios. La cuenta bíblica y las palabras de Séfora
novio de sangre, son igualmente enigmáticas. Algunas interpretaciones postulan que esta frase señala el reconocimiento de Séfora de la seriedad del pacto. Podría implicar que su esposo, como un novio de sangre, la ha introducido en una relación con Dios, quien toma su pacto seriamente, incluso al punto de la muerte. Otros sugieren que el término novio de sangre puede indicar que el acto de la circuncisión ha traído un nuevo nivel de intimidad y relación de pacto entre Séfora y Moisés, casándolos de nuevo en alineación con el pacto de Dios. Esta historia es uno de los muchos ejemplos en la Biblia donde la esposa juega un papel crucial en el despliegue del plan de Dios para su pueblo. Sirve como testimonio de la importancia que Dios pone en la obediencia y la fe, incluso en los actos que podrían parecer menores a los ojos humanos, pero que tienen un gran significado en el cumplimiento de su voluntad divina. En resumen, la vida y acciones de Séfora demuestran la fuerza y la fe que pueden tener un impacto significativo, no solo en la vida de su familia inmediata, sino en el curso de la historia bíblica. Su disposición a actuar rápidamente y en fe, incluso en una situación de vida o muerte, subraya la importancia de estar alineado con los mandamientos de Dios y el poder de la intervención divina en nuestras vidas. A través de estas historias de mujeres misteriosas y poderosas en la Biblia, vemos la mano de Dios moviéndose de maneras a menudo inesperadas, utilizando a personas de todos los ámbitos de la vida para cumplir sus propósitos divinos. Cada una de estas mujeres, a su manera, contribuyó al gran relato de la fe y la redención que se encuentra en la Escritura, dejando un legado de valentía, fe y obediencia que continúa inspirando a generaciones futuras. La narrativa bíblica está repleta de ejemplos de cómo la fe individual puede influir en el curso de la historia, y las historias de estas mujeres son un testimonio poderoso de ese principio. Desde Jocabed, que desafió al faraón para salvar a su hijo Moisés, hasta Séfora, cuya acción rápida aseguró la alineación de su familia con el pacto divino, cada una demostró una fe profunda y un coraje excepcional frente a circunstancias desafiantes. Estas historias también destacan la importancia de la obediencia y la disposición a seguir la dirección de Dios, incluso cuando los detalles de su plan pueden no estar completamente claros. En cada caso, la fe no se trata solo de creer en la existencia de Dios, sino de confiar en su soberanía y en su capacidad para obrar a través de situaciones que, a primera vista, parecen imposibles o incluso contraproducentes. Además, estos relatos subrayan el valor de la intervención divina en los momentos críticos. La historia de Séfora, circuncidando a su hijo para salvar la vida de Moisés, es un ejemplo claro de cómo un acto de fe y obediencia puede tener ramificaciones mucho más allá de lo que podríamos imaginar. Este acto no solo salvó la vida de Moisés, sino que aseguró que él continuara en su misión divinamente ordenada de liderar a los israelitas fuera de Egipto. La inclusión de estas historias en la narrativa bíblica también sirve para recordarnos que Dios a menudo elige a los menos esperados según los estándares humanos para cumplir sus propósitos. Jocabed era una esclava en Egipto y Séfora era una extranjera de Madián. Sin embargo, ambas jugaron roles cruciales en la historia de la salvación. Esto refleja un tema recurrente en la Escritura. Dios eleva a los humildes y usa a aquellos que el mundo podría pasar por alto para llevar a cabo su voluntad. Finalmente, estas historias refuerzan la idea de que todos, independientemente de su género, origen o estatus social, son valiosos para Dios y pueden ser utilizados por Él de maneras significativas. Las acciones de estas mujeres no solo impactaron sus vidas personales y las de sus familias, sino que también tuvieron un efecto duradero en la historia del pueblo de Dios. En resumen, la fe, la obediencia y la disposición a actuar según la dirección de Dios son temas centrales que emergen de las historias de las mujeres misteriosas de la Biblia. Estos relatos nos inspiran a confiar en Dios con todo nuestro corazón, a seguir sus mandamientos y a estar abiertos a ser usados por Él
de maneras que podrían ir más allá de nuestra comprensión, son un recordatorio poderoso de que, a través de la fe y la acción, podemos participar en la historia redentora de Dios, no solo como espectadores, sino como protagonistas activos en su plan divino.